Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos en nuestros estudios a María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha. María Paz, gracias por la oportunidad. Usted dijo ayer en una entrevista a propósito de la crisis energética que los empresarios exigen transparencia, comunicación oportuna y un diálogo directo. ¿Es lo que hay al momento o es todo lo contrario? ¿Es lo que nos hace falta? Bienvenida. Buenos días, Edgar. Muchísimas gracias. Les saludo, un gusto para mí estar en su programa y saludo también a quienes nos escuchan. Creo que en este caso la respuesta a su pregunta es no hay blanco y negros, ¿no? No es ni lo uno ni el otro extremo. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, nosotros desde el sector productivo pedimos de manera comedida una apertura al diálogo mucho más dinámica y exigimos transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque la transparencia es un derecho, es una base de la democracia. No debería quedar a consideración. Creo que también nos hace falta como ciudadanía un proceso de empoderamiento donde debería estar dado por sentado, ¿no es cierto? Bueno, dígale a Creo la que es el gente, ¿no? Que a momento, cada rato le están cambiando el horario de los cortes, entonces es lo efectivamente, mínimo y que a tiene eso que es a lo que me suceder, refiero. ¿no? Y creo que ahí sí, esto no rebasa ningún límite de respeto, somos respetuosos como los que más a la autoridad pública, pero precisamente en esa lógica de respeto a los ejercicios de ciudadanía exigimos transparencia e invitamos cordialmente a un diálogo más abierto. Si es que esto ocurre actualmente, yo le digo que en un nivel algo se ha avanzado y en otro no. Creo que hemos recibido de manera positiva la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas la posición del ministro encargado. Creo que el ministro Luque nos ha dado una muestra de cercanía, algo que echábamos en falta, un diálogo constante, aunque sea una información cada tarde, donde se habla las cosas sin tapujos y se cuenta a la ciudadanía lo que ocurre. Eso es súper positivo y lo aplaudimos. Quizá un Siempre. mínimo de hacerse cargo, ¿no? No, eso exactamente, y eso hay que reconocer, hay que respaldar cuando vemos un cambio de timón, cuando vemos liderazgos frescos, así tenemos que reconocer, y lo hacemos y lo agradecemos públicamente y encomendamos, perdón, a que esto siga ocurriendo, pero no es suficiente, no nos conformamos con poco. ¿Y a qué me refiero? Estos sorpresas a las que estamos, creo que estamos todas las noches, toditos pegados a nuestras pantallas, tratando de identificar o que alguien nos cuente si ya se publicó los cortes de luz, y esto no es ni un privilegio ni una burguesía y un montón de cosas que vemos que ciertos grupos políticos siempre están tratando de tomar las palabras para tratar de destruir, de polarizar más. Creo que es elemental el querer tener acceso a energía. Desde nuestra vida cotidiana, desde lo doméstico, la organización de las rutinas laborales nos afecta. Esto trasladado a nivel de empresa, de productividad, de sector productivo, tiene un impacto dramático. Y si bien es cierto que la previsibilidad no va a eliminar ese impacto, pero sí puede abonar a que exista un control de daños y una planificación donde se disminuya los impactos. Por eso no vamos a cansar de decirnos que a pesar de que comprendemos la complejidad, las deficiencias estructurales que se arrastran, que no es solo exclusiva responsabilidad de este régimen para nada, pero que también este régimen pudo haber hecho más y no lo hizo también. Pero más allá de buscar responsables, estamos siendo propositivos y para eso tenemos que sentarnos a dialogar lo antes posible. Me imagino que usted coincide con su colega de la Cámara de Industrias del Guayas. Él decía, a ver, señor gobierno, el sector industrial tiene que tener avisos con antelación porque necesita planificar todo, porque es una cadena de producción, hay que decirle incluso al personal, ¿no? Para no hacer perder tiempo a nadie. Y por eso es que surgen las pérdidas, desde los ámbitos de la comunicación, no hablemos de la costosa y complicada infraestructura productiva. Definitivamente, yo también escuché con mucha atención ayer las declaraciones de Francisco Jarrín, el presidente de la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador, y coincido, creo que lo planteó con mucha precisión. No estamos pidiendo
que desaparezca la crisis, nos encantaría, ese sería un Ah, no, sueño que todos todos, tuviéramos, pero todos queremos como eso. con frecuencia hay una tendencia, hay siempre un sector político que quiere sacar de contexto las declaraciones del sector empresarial. Es súper rentable, ¿no? Para ciertos sectores siempre polarizar, hay un mal, un bueno, un desconectado con la realidad. Yo creo que no hay mayor desconexión con la Y en realidad, otros años sucedía otra cosa. por supuesto, que no reconocer que esta crisis es de todos, nos compete a todos, nos afecta a todos. Aquí no hay víctimas ni victimarios, todos somos, todo el proceso, el país entero va a sentir esto y lo sentimos, más allá de la incomodidad doméstica, insisto, a la que nos es muy fácil palpar. Todos en nuestro día a día, pero esto, la escala y el impacto económico es muy elevado y creo que va a ser peor. Entonces, al menos mínimamente, como bien señalaba Francisco, tiene que haber una lógica de previsibilidad y eso invitamos a las autoridades competentes, a las distintas carteras de Estado. Obviamente, ahorita quien entendemos que debería ser el interlocutor para esto es el ministro Luque, pero quien sea necesita que se sienten y entiendan, hagan un esfuerzo por empatizar con la realidad del sector productivo, donde, insisto, no pedimos un privilegio, pedimos una comprensión y un trabajo en conjunto, porque ante esta crisis creo que es indispensable escuchar a todos los sectores para encontrar juntos una salida. Y ahora que menciona lo económico, el régimen ha establecido en 72 millones diarios la pérdida a nivel global, lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? Pero ¿usted coincide con esa estimación? ¿Los empresarios están de acuerdo con esa estimación? Efectivamente, nosotros hicimos estos cálculos, que es un estimado, y el gobierno nacional lo validó, lo cual da muestra de que creo que todos vamos caminando hacia el mismo lado, tenemos la capacidad de hablar, de dialogar, de encontrar salidas comunes, y aunque esto sea un ejemplo pequeñito, creo que eso da la prueba de que esta dinámica debe cada vez En el fortalecerse más. infortunio. Por supuesto, siempre. Creo que lo que más se necesita es unidad. Es un momento en que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que estar unidos. Nosotros hicimos este cálculo que, insisto, es un estimado, creo que es un estimado más bien de tipo conservador, donde planteamos que pensando en el comercio, las ventas, la industria, en términos de producción, la exportación, estaríamos cerca de los 12 millones por hora de apagón. 12 millones por hora de apagón. Esto quiere decir que promedio 6 horas mal contado, sacando un promedio nacional, siendo que unos sectores es más, en otros menos, estaríamos hablando de 72 millones diarios. Esto es bárbaro. Claro. Esto es bárbaro y ahí no está contemplado los posibles pérdidas que se den cuando, por poner un ejemplo, hablamos de los productos que tienen cadena de frío y que dependiendo de la zona del país y del tipo de producto en estas horas de desconexión puedan verse afectados y constituyen pérdidas. No estamos planteando, no estamos incorporando aún los incumplimientos con los clientes a nivel nacional e internacional en términos de exportaciones. Esto es muy grave. Y adicionalmente los impactos en materia laboral, donde tenemos un régimen tan rígido, donde no podemos movernos ante esta circunstancia y el poder tratar de cumplir con los pedidos, con las obligaciones adquiridas, tenga que ver con plantear horarios extraordinarios y que suponga, además de la crisis, un costo adicional para los empleadores. Cálculos al ojo, malas matemáticas, porque no nos servimos para eso, pero vea, de lo que usted me dice, 2.000 millones de dólares al mes, un punto del PIB. Por supuesto, y esto puede ser, puede ponerse peor. Entonces, aquí no se trata de ser dramáticos, de ver las cosas grises. Creo que lo responsable y lo sensato es ver la realidad, tomar el toro por los cuernos. Vamos 10 días de esta crisis dramática. Entendemos que toma un tiempo, que ha habido alguien que le ha tocado asumir unas competencias. Aplaudimos, apoyamos, nos ponemos a las órdenes, pero también empezamos a exigir un poco más de dinamismo y de apertura, no para que nos solucionen los apagones, que eso, insistimos, somos conscientes que no se va a solucionar de la noche a la mañana y que adicionalmente lo llevamos diciendo durante años y que adicionalmente, Edgar, si me permite, en enero de este año, cuando se aprobó con bombos y platillos esta mal llamada ley de no más apagones, promovida por el gobierno nacional, pasó en plancha, en mayoría absoluta, no se escuchó al sector productivo y esto lo voy a seguir denunciando porque creo que más allá de rasgarnos las vestiduras, tenemos que identificar un cambio de conducta y de liderazgo en la decisión, en la conducción pública del país, porque si no seguimos con medidas erráticas, dando palos de ciego y es momento de que veamos una nueva visión de hacer Estado
dejado de discutir los grandes temas nacionales. Pero ya que topa el tema, lo mismo sucedió con la ley de eficiencia económica, sucedió con lo que usted señala, la ley de competitividad energética, después con el incremento del IVA y también con la ley de desarrollo turístico, donde incluso se pretendieron poner cosas que nada tenían que ver con esos ítems. Efectivamente, y creo que la crisis fiscal, los desafíos inmensos que tenemos en el Ecuador, no nos da chance ni la posibilidad de seguir haciendo ensayos. Por eso de las crisis hay que sacar lo positivo, y lo positivo debe ser la unidad, la voluntad de cambio, y como siempre nos ponemos a las órdenes y creemos que es momento de que se mire al sector formal, al que sí paga impuestos, al que sí respeta derechos, al que garantiza la dinámica de la economía lícita versus este gran monstruo de la economía ilícita que cada vez nos gana más como el gran aliado de un Estado. Bueno, ¿cómo ha visto estos primeros pronunciamientos del ministro Luque? Le está hablando de barcazas. Me parece que ha mencionado hace algunos minutos el tema de bombardear las nubes, que es una hipótesis que siempre se ha tenido en los últimos 50 años, porque el apagón lamentablemente ha estado ha sido muy consustancial pues a la vida del ecuatoriano. No lo vimos durante algún tiempo, pero yo sí recuerdo claramente los años 70 y 80, ¿no? Entonces, siempre se habló de esto de bombardear nubes como una especie de mito. ¿Pretender ir a eso? ¿Cómo ve aquello? Y voy a ser muy franca, no he escuchado este argumento de las nubes, no me atrevo a pronunciarme, dado que no soy técnica ni soy experta en la materia, pero usted me preguntaba a un inicio cómo veo las primeras medidas que ha anunciado el ministro Luque, y debo decirles que las veo bastante positivas, veo mucho empeño en querer cambiar las cosas, sigo echando falta y extrañando la voluntad de hablar con el sector privado, de hablar de manera dinámica, inmediata, urgente. Una de las principales declaraciones que el ministro Luque tuvo fue de sorpresa al ver que todo el régimen energético vigente en el país que se ratificó en este gobierno, insisto, propone el modelo superestatista y no abre la posibilidad para que el sector privado sea quien entre a invertir. El ministro Luque en sus declaraciones se mostraba sorprendido, pues nosotros también estamos sorprendidos, y expresaba su voluntad de cambiar un modelo a un modelo más eficiente, pues le invitamos a él y a todo el gobierno que miren a ver al sector privado como un aliado. Ahora bien, usted recordaba un poco, quienes hemos crecido con el tema de los apagones, no se salte la década de los 90, que era mi infancia, cuando siempre nos acordamos la hora de Sixto, pero antes de eso, yo tengo el recuerdo de haber hecho deberes con vela. Claro. Y porque esto es algo que debemos recordar, porque significa que el problema de generación, distribución y transmisión de energía es un problema estructural, y no tenemos que ser muy conscientes que ningún gobierno, ni este ni el siguiente, va a poder dar una solución permanente, inmediata y mágica. Hay decisiones urgentes que entendemos de esas ruedas de prensa que se están tomando, que queremos verlas de manera transparente, que apoyamos, pero también es momento de jugarse con valentía más allá de cálculos políticos y proponer reformas estructurales para que en las siguientes décadas no sigamos atrapados en este mismo problema. Quiero aprovechar su presencia con dos temas que ojalá podamos verlos rápidamente. El primero, una medida de última hora: cigarrillos, alcohol y bebidas azucaradas suben de precio por una disposición judicial que elimina el decreto 645 del presidente Guillermo Lasso del año pasado. Él, recordemos, bajó pues todos estos ítems en función, según él decía, de revitalizar el mercado. ¿Cómo ve la Cámara la medida? El día de ayer recibimos la noticia con absoluta alarma y preocupación por varios elementos. En primer lugar, porque esta intención de seguir grabando ciertos productos constituyen un autogol para la economía formal. ¿Y a qué me refiero? Muchos de los productos que están ahí contemplados en esta medida son de los niveles más altos de contrabando. Quiero referirme, por ejemplo, al caso del tabaco. Em, el consumo de estos productos, que ciertamente tienen unos límites por orden de salud pública, están absolutamente regulados en el Ecuador, pero el querer taparnos los ojos, ponernos una venda y no mirar que al grabar de tanta carga impositiva extraordinaria, lo que se hace es asfixiar la economía formal, y es no mirar a ver que estamos inundados de contrabando, donde no existe precisamente en estos productos de consumo delicado, no existe la valoración y los
los controles de calidad que sí existen en las empresas formales. Entonces, aquí quien está en riesgo es, en primer lugar, el consumidor, porque se sigue incentivando el consumo de lo informal. En segundo lugar, quien está en riesgo, los empleados, los empleos formales, aquellos que sí se respeta toda la normativa laboral y que sí se paga todos los derechos. Y en tercer lugar, quien vuelve a estar en peligro, el Estado, que pierde la capacidad recaudatoria. Entonces, desde la Cámara de Industrias y Producción rechazamos esta medida, estamos evaluando la posibilidad de presentar acciones legales, que entiendo ya lo están haciendo varias empresas y otros gremios. Pero adicionalmente, si me permite, quiero hacer nuevamente un llamado al Estado de Derecho y a esta falta de seguridad y certeza, que es lo mínimo que se necesita para un mercado y para el desarrollo de una economía formal, es tener estos jueces de siguientes instancias, de competencias distintas a la propia, que pueden eliminar una decisión a nivel de decreto ejecutivo. ¿Cómo se puede confiar en este país si seguimos aupando ese tipo de acciones? Y esto último se lo pregunto a usted como el líder gremial, pero también apelando a su vocación académica y social. ¿Qué alternativas le quedan, pues, al Estado ecuatoriano, al país, cuando siguen, pues, los 5 millones de desempleados ahí sin alternativa, luego de que se da este resultado el domingo pasado de decirle no a lo que se constituía, reitero, una alternativa al grave problema del desempleo, No podemos el negar tema del el contrato hecho. por horas? Precisamente, no podemos negar el hecho de que el resultado es un revés y un golpe, un atentado a la economía formal. Lo lamentamos profundamente, lo lamentamos profundamente. En algunos espacios me preguntan si es que era el gran beneficiado, era las empresas, y claro que dinamizaba, pero el gran beneficiado era el pueblo ecuatoriano. Precisamente como usted señala, lo que necesitamos en este país es empleo y empleo formal. Y lo que debemos asumir como el gran reto es eliminar el dogma del imaginario colectivo. Y aquí todos hacemos un mea culpa: qué hemos hecho como sectores productivos o qué no hemos hecho para que siga arraigada esta visión tan polarizante, perversa, que es rentable para un sector político, para el que ya conocemos, para el que está imputado en todos estos casos de nombres novedosos, purgas, metástasis, etcétera, etcétera, para aquel sector político cuyos funcionarios del más alto nivel, que ahora son desconocidos por ciertas bancadas, son los titulares de los principales medios internacionales y que están siendo sentenciados en las cortes internacionales. ¿Qué hemos hecho como sociedad o qué no hemos hecho para que estos dogmas tan perversos de polarización, de rechazo y de odio a la formalidad sigan arraigándose? Más allá de rasgarse las vestiduras, es pensar en un desafío de orden social, porque recordemos que detrás de esta economía informal que usted bien hace referencia, no es exclusivamente el trabajo de explotación, de abuso, ahí sí de precarización, sino que además es la ventana de apertura para el ingreso del crimen organizado y de las organizaciones delincuenciales que ocupan algunas bancadas, pero que además están dando guerra a la ciudadanía a nivel de seguridad ciudadana. Pero luego de puntualizar aquello, porque es necesario, ¿qué queda por hacer? Seguir trabajando como hacemos, seguir reforzando la importancia de la formalidad, de la transparencia, de la democracia, seguir trabajando como todos los días, dando nueva esperanza y recordando que este maravilloso país tiene muchos elementos para salir adelante y que los desafíos se los van a enfrentar en unidad. Por eso, si me permite, Edgar, hacemos siempre un llamado a la unidad. Este momento que es duro y que se vienen meses muy complejos, cuesta arriba, tenemos que enfrentarlos juntos con el norte de un país con desarrollo más inclusivo para mujeres, para jóvenes, para todas las personas, sin importar la región de donde provenga. Perfecto, María Paz, muchas gracias por estos comentarios. Gracias por la visita. Gracias, Edgar. Un buen día, fin de semana para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Estuvo con nosotros María Paz Gervis, presidente de la Cámara de Industrias de Producción de Pichincha. Son las 8 de la mañana con 45 minutos en Noticiero Suceso.